El novecentismo tiene su punto de inicio en 1914 a partir de una conferencia que pronuncia José Ortega y Gasset titulada Vieja y Nueva Política, perdón. Eso sería el momento clave donde inaugural del novecentismo. Ahora, ¿qué es el novecentismo? O generación del 14. Como dije en el vídeo introductorio, vamos a considerar, son términos que se emplean indistintamente, novecentismo y generación del 14, que se emplean como sinónimos. Podríamos establecer la diferencia entre, de la siguiente manera, el novecentismo es la corriente intelectual con una serie de características, que se distingue por una serie de características de prerrogativas o técnicas, etcétera. Y generación del 14 serían los miembros, los autores que siguen esa corriente llamada novecentismo, que es un puente entre la literatura de fin de siglo, del 98, y las vanguardias que vendrán a continuación. Se caracteriza por una mentalidad liberal, abierta, defensora de los valores republicanos y presenta una serie de rasgos comunes y que la definen y la distinguen y le dan su personalidad, que son los siguientes. Europeización. Al contrario de la generación del 98, los miembros de la generación del 14, en lugar de buscar la solución a los problemas de España hacia adentro, en la esencia, en la tradición, lo que proponen es que España se tiene que abrir, España se tiene que abrir a Europa, porque es en Europa donde está la razón, la ciencia, el progreso, la modernidad. Eso es, ese espíritu europeizante es propio de la generación del 14. Sus propuestas son reformadoras. Tienen en común con la generación del 14 su idea de regeneración, de la preocupación y la necesidad de que España se regenere, de que haya una regeneración. Lo que pasa es que ellos, en la generación del 14, son mucho más optimistas en su visión y piensan que esa regeneración tiene que partir de un análisis objetivo de los problemas. En ese sentido se distancian de la subjetividad y del pesimismo que eran propios del 98. En línea con ese espíritu de análisis objetivo, claro, ellos se caracterizan por un profundo racionalismo, por el rigor intelectual, insisto, por el análisis objetivo de los problemas, de las causas y por ser muy claros en la exposición de sus ideas, de sus soluciones, de sus propuestas. En línea con ese racionalismo, presentan un fuerte antirromanticismo, es decir, rechazan totalmente cualquier expresión de las emociones, de lo sentimental, todo lo que tenga que ver con el romanticismo, con el modernismo, es rechazado. En cuanto a su concepción del arte, defienden el arte puro. ¿Qué es esto del arte puro? Que es una idea esencial en el novecentismo. Es un arte que se aleja de la realidad objetiva. ¿Acordado? Venimos del realismo, el 98, la representación de la realidad. Pues para los novecentistas, para la generación del 14, el arte no tiene que ser una imitación de la realidad, no tiene que ser un vehículo para expresar emociones o preocupaciones existenciales, sino que es el arte, la obra de arte en sí misma es un objeto cuyo único fin es proporcionar placer estético, ya sea una escultura o una novela. No tiene por qué ser vehículo para transmitir ideas, no tiene por qué ser vehículo para expresar preocupaciones existenciales, subjetividades. Es una obra cuya finalidad es ser bella estéticamente y proporcionar placer a quien la observa o la lee si es una obra literaria. En ese sentido son muy elitistas. Se caracterizan por su elitismo, porque ese concepto de arte que defienden, un arte tan intelectual, solo puede ser apreciado por una minoría cultivada a quien va destinado. Hay una frase, hay un lema de Juan Ramón Jiménez que define o resume muy bien esta idea. Dice, para la inmensa minoría. Él dice que su poesía está
destinada a una inmensa minoría, es decir, a una minoría con pretensión de que se vaya ampliando, pero que solo una minoría formada por personas con una preparación suficiente para poder apreciar ese arte. Y una característica formal de estos autores del novecentismo, generación del 14, o generación del 14, es que cuidan mucho su estilo. Su estilo es muy cuidado. Se preocupan mucho por... buscan la perfección en las formas, las obras muy bien estructuradas, el lenguaje, el uso del léxico siempre está muy pensado, muy pulcro, equilibrado. ¿Cuáles son los géneros, si ya nos centramos en literatura, cuáles son los géneros que permiten, en los que se manifiestan estas ideas mejor? Pues evidentemente el ensayo y la novela. Lo que pasa es que la novela, como veremos en el siguiente vídeo, prácticamente pierde sus características de género novelístico y se acerca más al ensayo que a lo que nosotros entendemos por novela. En definitiva, novecentismo o generación del 14, dos maneras de referirse al mismo fenómeno, pero si empleamos el término novecentismo, en lo que nos centramos es en las características, en esa concepción, en ese conjunto de ideas, y generación del 14 serían los miembros, los autores, los intelectuales que siguen esta tendencia del novecentismo.